Imagina esto, estás sentado frente a un tablero de juego. Las fichas están listas, las cartas están repartidas y las reglas están claras. Pero hay un problema, nadie te explicó cómo jugar. Te lanzas a moverte por el tablero, tomas decisiones al azar y, de repente, te das cuenta de que estás perdiendo. No sabes cómo, pero el dinero se esfuma, las deudas crecen y la sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin se hace cada vez más fuerte. ¿Te suena familiar? Bienvenido al juego del dinero, el juego más importante de tu vida. Un juego en el que todos participamos, queramos o no, un juego en el que no hay segundas oportunidades, pero sí infinitas posibilidades de ganar, si conoces las reglas. ¿Por qué lo llamo un juego? Porque el dinero, al igual que cualquier juego, tiene reglas. Algunas son obvias, otras están ocultas, pero todas son esenciales si quieres ganar. Y aquí está el secreto, no necesitas ser un genio de las matemáticas, un empresario exitoso o un gurú de las inversiones para ganar este juego. Solo necesitas entender las reglas, aplicarlas con disciplina y mantener la calma cuando el tablero se ponga complicado. En este audiolibro, te voy a enseñar cómo jugar. Vamos a desglosar las estrategias que usan los ganadores, esos que no solo sobreviven, sino que prosperan en un mundo económico cada vez más complejo. Hablaremos de cómo aumentar tus ingresos, ahorrar de manera inteligente, invertir con confianza y proteger lo que has construido. Pero no te preocupes, no te voy a abrumar con teoría. Cada capítulo está diseñado para darte herramientas prácticas que puedas aplicar desde hoy mismo. ¿Sabías que el 80% de las personas viven al día, sin un plan financiero claro? ¿O que la mayoría de las personas nunca alcanzarán la independencia financiera porque simplemente no saben cómo hacerlo? Este audiolibro es tu oportunidad de salir de esa estadística. Es tu oportunidad de tomar el control, de dejar de ser un espectador en el juego del dinero y convertirte en un jugador activo, estratégico y, sobre todo, ganador. Pero antes de empezar, quiero que te hagas una pregunta: ¿qué significa para ti ganar el juego del dinero? ¿Es tener suficiente para vivir sin preocupaciones? ¿Es construir un legado para tu familia? ¿Es viajar por el mundo, emprender un negocio o simplemente disfrutar de la libertad de hacer lo que amas? Sea lo que sea, este audiolibro te ayudará a lograrlo. Así que prepárate. Porque el juego ya comenzó, y estás a punto de aprender las reglas que cambiarán tu vida. ¿Listo para jugar? Vamos. Capítulo 1. Las reglas del juego. El dinero es como un juego. Tiene sus reglas, sus estrategias y sus jugadores. Algunos ganan, otros pierden, y muchos ni siquiera saben que están jugando. Pero aquí está la verdad: si no conoces las reglas, no puedes ganar. Y en el juego del dinero, perder no es una opción. En este capítulo, vamos a desglosar las reglas básicas del juego. No importa si eres un principiante absoluto o si ya tienes algo de experiencia en el mundo de las finanzas. Estas reglas son el cimiento sobre el cual construirás tu éxito financiero. Así que, ¿listo para aprender a jugar? Regla 1. El dinero es una herramienta, no un objetivo. Lo primero que debes entender es que el dinero no es un fin en sí mismo. Es una herramienta. Una herramienta que te permite vivir la vida que deseas, alcanzar tus sueños y proteger a quienes amas. Pero, como cualquier herramienta, solo es útil si sabes cómo usarla. Imagina que te dan un martillo. Puedes usarlo para construir una casa o para golpearte el dedo. El martillo no es bueno ni malo, todo depende de cómo lo uses. Lo mismo ocurre con el dinero. No se trata de cuánto tienes, sino de cómo lo gestionas. Regla 2. Gana más de lo que gastas. Esta regla parece obvia, pero es sorprendente cuántas personas la ignoran. Para ganar el juego del dinero, debes asegurarte de que tus ingresos sean mayores que tus gastos. Es matemática básica, pero es la base de todo. Piensa en tus finanzas como un balde con agujeros. Si gastas más de lo que ganas, el agua se escapará y nunca llenarás el balde. Pero si ganas más de lo que gastas, podrás empezar a llenarlo. Y una vez que el balde esté lleno, podrás usarlo para regar tu jardín, construir algo nuevo o simplemente disfrutar de la tranquilidad de saber que tienes suficiente. Regla 3. Ahorra antes de gastar. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Gastan primero y ahorran lo que sobra. Pero en el juego del dinero, eso es como intentar ganar una carrera empezando en último lugar. La clave es ahorrar primero y gastar después. Imagina que tu ingreso mensual es una pizza. En lugar de comerte toda la pizza y guardar las migajas, corta una rebanada para tus ahorros antes de empezar a comer. Esa rebanada puede ser pequeña al principio, pero con el tiempo crecerá.
Y cuando tengas suficiente, podrás usarla para invertir, para emergencias o para cumplir tus sueños. Regla 4. Invierte en ti mismo. El activo más importante en el juego del dinero eres tú. Tu conocimiento, tus habilidades y tu capacidad para generar ingresos son lo que te permitirán ganar. Por eso, una de las mejores inversiones que puedes hacer es en ti mismo. Lee libros, toma cursos, aprende nuevas habilidades. Cuanto más sepas, más valioso serás en el mercado. Y no hablo solo de habilidades profesionales. Aprender sobre finanzas personales, por ejemplo, es una de las inversiones más rentables que puedes hacer. Porque el conocimiento financiero es la llave que abre la puerta a la libertad económica. Regla 5. El tiempo es tu mejor aliado. En el juego del dinero, el tiempo es más valioso que el oro. Cuanto antes empieces, más podrás aprovechar el poder del interés compuesto. Imagina que plantas un árbol. Si lo haces hoy, en unos años tendrás un árbol frondoso que te dará sombra y frutos. Pero si esperas demasiado, nunca verás crecer ese árbol. Lo mismo ocurre con el dinero. Si empiezas a ahorrar e invertir hoy, aunque sea una pequeña cantidad, el tiempo trabajará a tu favor. Pero si esperas, perderás oportunidades que nunca podrás recuperar. Regla 6. Controla tus emociones. El dinero no es solo números, también es emociones. El miedo, la codicia y la impaciencia pueden llevarte a tomar decisiones equivocadas. Por eso, una de las reglas más importantes del juego es mantener la calma y pensar con claridad. Imagina que estás en un casino. Si dejas que las emociones te controlen, es probable que pierdas todo. Pero si juegas con estrategia y disciplina, tendrás más posibilidades de ganar. Lo mismo ocurre con tus finanzas. No dejes que las emociones nublen tu juicio. Regla 7. Aprende de los mejores. En cualquier juego, los mejores jugadores son aquellos que aprenden de los demás. En el juego del dinero, no tienes que reinventar la rueda. Hay personas que ya han recorrido el camino y han dejado un mapa para que otros lo sigan. Lee biografías de empresarios exitosos, sigue a expertos en finanzas y rodéate de personas que tengan una mentalidad ganadora. El conocimiento es contagioso, y cuanto más aprendas de los mejores, más cerca estarás de ganar el juego. Conclusión del capítulo 1. Ahora que conoces las reglas básicas del juego, estás listo para empezar a jugar. Recuerda, el dinero es una herramienta, gana más de lo que gastas, ahorra antes de gastar, invierte en ti mismo, aprovecha el tiempo, controla tus emociones y aprende de los mejores. Estas reglas son tu brújula en el mundo de las finanzas. En el próximo capítulo, vamos a profundizar en cómo diagnosticar tu situación financiera actual. Porque, como en cualquier juego, para ganar primero debes saber en qué posición estás. Así que prepárate, porque el juego acaba de comenzar. Capítulo 2. Conoce tu tablero de juego, tu situación financiera actual. Imagina que estás a punto de jugar una partida de ajedrez. Antes de mover ninguna pieza, lo primero que haces es observar el tablero. ¿Dónde están tus peones? ¿Cómo están colocadas tus torres? ¿Qué estrategia está usando tu oponente? Sin esta información, sería imposible ganar. Lo mismo ocurre con el dinero, para ganar el juego, primero debes conocer tu tablero de juego. En este capítulo, vamos a hacer un diagnóstico completo de tu situación financiera actual. No te preocupes, no necesitas ser un experto en matemáticas ni tener un título en economía. Solo necesitas un poco de tiempo, honestidad y ganas de mejorar. ¿Listo para empezar? Vamos. Paso 1. Identifica tus ingresos. Lo primero que debes hacer es saber cuánto dinero entra en tu vida cada mes. Esto incluye no solo tu salario, sino también cualquier otra fuente de ingresos, como bonos, ingresos por alquileres, negocios secundarios o inversiones. Ejercicio práctico: toma una hoja de papel o abre una hoja de cálculo y anota todas tus fuentes de ingresos. Suma los montos para obtener tu ingreso mensual total. ¿Por qué es importante? Porque no puedes gestionar lo que no mides. Si no sabes cuánto dinero entra, es imposible planificar cómo gastarlo, ahorrarlo o invertirlo. Paso 2. Analiza tus gastos. Ahora que sabes cuánto dinero entra, es hora de ver cuánto sale. Los gastos son como los agujeros en tu balde financiero. Algunos son necesarios, como la renta o la comida, pero otros pueden estar drenando tus recursos sin que te des cuenta. Ejercicio práctico: haz una lista de todos tus gastos mensuales. Incluye todo, desde los grandes, hipoteca o alquiler, hasta los pequeños, esa suscripción a Netflix que ya no usas.
Clasifícalos en categorías como necesidades, deseos y deudas. ¿Qué descubres? Hay gastos que podrías reducir o eliminar. Este es el momento de ser honesto contigo mismo. Cada dólar que ahorras es un dólar que puedes invertir en tu futuro. Paso 3. Calcula tu patrimonio neto. Tu patrimonio neto es como el marcador en el juego del dinero. Es la diferencia entre lo que tienes, activos, y lo que debes, pasivos. Calcularlo te dará una imagen clara de tu situación financiera actual. Ejercicio práctico: haz una lista de todos tus activos, cuentas de ahorro, inversiones, propiedades, etc., y réstale tus pasivos, deudas, préstamos, hipotecas, etc. El resultado es tu patrimonio neto. ¿Es positivo o negativo? No te preocupes si es negativo, muchos empiezan así. Lo importante es que ahora tienes una línea de base desde la cual mejorar. Paso 4. Revisa tus deudas. Las deudas son como piedras en tu mochila financiera. Cuantas más lleves, más difícil será avanzar. Pero no todas las deudas son iguales. Algunas, como las deudas de tarjetas de crédito con altos intereses, son urgentes de pagar. Otras, como una hipoteca a bajo interés, pueden manejarse de manera más estratégica. Ejercicio práctico: haz una lista de todas tus deudas, incluyendo el monto total, la tasa de interés y el pago mínimo mensual. Clasifícalas por prioridad, las de mayor interés primero. ¿Tienes un plan para pagarlas? En capítulos posteriores, te enseñaré estrategias para reducir tus deudas de manera efectiva. Paso 5. Establece tus metas financieras. Ahora que conoces tu tablero de juego, es hora de pensar en qué quieres lograr. ¿Quieres salir de deudas? ¿Ahorrar para la jubilación? ¿Comprar una casa? Tus metas son como el destino en un mapa, te dan dirección y propósito. Ejercicio práctico: escribe 3 metas financieras a corto, mediano y largo plazo. Sé específico. Por ejemplo, en lugar de decir, quiero ahorrar más, di quiero ahorrar $5,000 en los próximos 12 meses. ¿Por qué es importante? Porque sin metas claras, es fácil perder el rumbo. Tus metas te mantendrán enfocado y motivado. Paso 6. Crea un presupuesto. Un presupuesto es como el manual de instrucciones de tu tablero de juego. Te dice cómo mover tus fichas, dinero, para alcanzar tus metas. No tiene que ser complicado, solo necesitas ser realista y flexible. Ejercicio práctico: usa la regla 50-30-20 como punto de partida. Asigna el 50% de tus ingresos a necesidades, el 30% a deseos y el 20% a ahorros y deudas. Ajusta los porcentajes según tu situación. ¿Funciona? No te preocupes si al principio no sale perfecto. Lo importante es empezar y ajustar sobre la marcha. Conclusión del capítulo 2. Ahora que has analizado tu tablero de juego, tienes una imagen clara de tu situación financiera actual. Sabes cuánto ganas, cuánto gastas, cuánto debes y cuáles son tus metas. Este es el primer paso para ganar el juego del dinero. En el próximo capítulo, vamos a profundizar en cómo maximizar tus ingresos. Porque, aunque conocer tu tablero es esencial, también necesitas estrategias para mover tus fichas de manera inteligente. Así que prepárate, porque el juego se pone cada vez más interesante. Capítulo 3. Estrategias para maximizar tus ingresos. Imagina que estás jugando un videojuego. Al principio, solo tienes unas pocas monedas y herramientas básicas. Pero a medida que avanzas, encuentras formas de ganar más monedas, desbloquear nuevos niveles y conseguir mejores recursos. Lo mismo ocurre en el juego del dinero: para ganar, necesitas aumentar tus ingresos. En este capítulo, vamos a explorar estrategias prácticas para maximizar tus ingresos. No importa si eres un empleado, un emprendedor o un freelancer, hay oportunidades para todos. Así que prepárate, porque vamos a desbloquear nuevas fuentes de ingresos y a potenciar las que ya tienes. 1. Aumenta tu valor en el mercado. El primer paso para ganar más dinero es hacerte más valioso. Piensa en ti mismo como un producto en el mercado. ¿Qué habilidades, conocimientos o experiencias te hacen único? ¿Cómo puedes mejorar tu oferta para que las personas estén dispuestas a pagar más por ti? Desarrolla habilidades demandadas, investiga qué habilidades son valoradas en tu industria y capacítate en ellas. Por ejemplo, si trabajas en marketing, aprender sobre análisis de datos o automatización puede hacerte más competitivo. Certifícate: las certificaciones no solo validan tus conocimientos, sino que también aumentan tu credibilidad y tu potencial de ingresos.
Sé proactivo, ofrece soluciones en tu trabajo actual, toma proyectos desafiantes y demuestra tu valor. Esto puede traducirse en promociones o aumentos salariales. 2. Explora fuentes de ingresos alternativas. En el siglo XXI, no tienes que depender de un solo ingreso. De hecho, muchas personas están construyendo múltiples fuentes de ingresos para diversificar sus entradas de dinero y reducir el riesgo. Ingresos pasivos, estos son ingresos que generas sin tener que trabajar activamente. Por ejemplo, alquilar una propiedad, invertir en dividendos o crear un curso en línea. Negocios secundarios, tienes un hobby o talento que podrías monetizar. Desde vender productos artesanales hasta dar clases particulares, hay muchas formas de generar ingresos adicionales. Freelancing o consultoría, si tienes habilidades específicas, como diseño gráfico, redacción o programación, puedes ofrecer tus servicios de manera independiente. 3. Negocia tu salario o tarifas. Muchas personas dejan dinero sobre la mesa porque no se atreven a negociar. Pero la realidad es que negociar es una habilidad esencial en el juego del dinero. Prepárate, investiga cuál es el salario promedio para tu puesto y experiencia. Llega a la negociación con datos concretos que respalden tu solicitud. Resalta tu valor, en lugar de pedir un aumento porque lo necesitas, enfócate en lo que has logrado y cómo has contribuido a la empresa. Sé flexible, si no pueden darte un aumento salarial, ¿qué tal un bono, días adicionales de vacaciones o oportunidades de desarrollo profesional? 4. Emprende un negocio. Si realmente quieres maximizar tus ingresos, considera la posibilidad de emprender. Un negocio propio no solo te da la oportunidad de ganar más, sino también de tener control sobre tu tiempo y decisiones. Empieza pequeño, no necesitas una gran inversión para comenzar. Muchos negocios exitosos empezaron como proyectos secundarios. Resuelve un problema, los mejores negocios son aquellos que resuelven un problema real. Piensa en qué necesidades hay en tu comunidad o industria y cómo podrías satisfacerlas. Aprende de los errores, el emprendimiento no es un camino lineal. Habrá altibajos, pero cada error es una oportunidad para aprender y mejorar. 5. Invierte en tu educación financiera. Una de las mejores inversiones que puedes hacer es en tu educación financiera. Cuanto más sepas sobre cómo funciona el dinero, más oportunidades tendrás para aumentar tus ingresos. Lee libros y escucha podcasts, hay una gran cantidad de recursos gratuitos o económicos que pueden ayudarte a entender conceptos clave como inversiones, impuestos y gestión de deudas. Toma cursos, plataformas como Coursera, Udemy o LinkedIn Learning ofrecen cursos accesibles sobre finanzas personales, emprendimiento y más. Rodéate de personas exitosas, el conocimiento es contagioso. Rodéate de personas que tengan una mentalidad financiera saludable y aprende de ellas. 6. Automatiza y optimiza tus ingresos. En el mundo digital, hay herramientas que pueden ayudarte a maximizar tus ingresos sin gastar más tiempo. Desde aplicaciones que te permiten invertir automáticamente hasta plataformas que gestionan tus proyectos freelance, la tecnología es tu aliada. Inversiones automatizadas, usa plataformas como RobotVisors para invertir de manera sencilla y sin necesidad de ser un experto. Herramientas de productividad, aprovecha herramientas como Trello, Asana o Notion para gestionar tus proyectos y aumentar tu eficiencia. Monetiza tu tiempo, si tienes habilidades digitales, considera crear contenido en plataformas como YouTube, TikTok o un blog. Con el tiempo, esto puede convertirse en una fuente de ingresos pasivos. Conclusión del capítulo 3. Maximizar tus ingresos no es solo trabajar más, es trabajar de manera más inteligente. Ya sea desarrollando nuevas habilidades, explorando fuentes de ingresos alternativas o emprendiendo un negocio, hay muchas formas de aumentar tus entradas de dinero. En el próximo capítulo, vamos a hablar sobre el arte del ahorro inteligente. Porque, aunque ganar más es importante, también lo es saber cómo guardar y gestionar ese dinero. Así que prepárate, porque el juego del dinero se pone cada vez más interesante. Capítulo 4. Domina el arte del ahorro inteligente. Imagina que tienes un balde lleno de agua. Cada vez que ganas dinero, es como si añadieras más agua al balde. Pero si el balde tiene agujeros, por más agua que añadas, nunca se llenará. Esos agujeros son tus gastos innecesarios, y el ahorro inteligente es la forma de taparlos. En este capítulo, vamos a explorar cómo ahorrar de manera efectiva. No se trata de privarte de todo lo que amas, sino de hacer elecciones conscientes que te permitan construir un futuro financiero sólido. Así que prepárate, porque vamos a convertirte en un maestro del ahorro. La mentalidad del ahorro.
El primer paso para ahorrar inteligentemente es cambiar tu mentalidad. Muchas personas ven el ahorro como un sacrificio, pero en realidad es una inversión en tu futuro. Ahorrar no es restar, es sumar posibilidades. Piensa a largo plazo, en lugar de ver el ahorro como algo que te limita, piensa en lo que te permitirá lograr, un viaje, una casa, tu jubilación. Celebra los pequeños logros, cada dólar ahorrado es un paso más cerca de tus metas. Reconoce y celebra tus progresos, por pequeños que sean. La regla de oro, ahorra primero, gasta después. Uno de los errores más comunes es gastar primero y ahorrar lo que sobra. Pero en el juego del dinero, eso es como intentar llenar un balde con agujeros. La clave es ahorrar primero y gastar después. Automatiza tus ahorros, configura transferencias automáticas a una cuenta de ahorros cada vez que recibes tu salario. Así, ahorrar se convierte en un hábito sin esfuerzo. Empieza pequeño, no necesitas ahorrar grandes cantidades desde el principio. Incluso el 10% de tus ingresos puede marcar una gran diferencia con el tiempo. Crea un presupuesto que funcione para ti. Un presupuesto es como un mapa que te guía en el juego del dinero. Te ayuda a saber cuánto puedes gastar en cada categoría y cuánto debes ahorrar. Pero no tiene que ser restrictivo, debe ser realista y adaptado a tu estilo de vida. Usa la regla 50-30-20, asigna el 50% de tus ingresos a necesidades, vivienda, comida, transporte, el 30% a deseos, entretenimiento, salidas, y el 20% a ahorros y deudas. Ajusta según tus necesidades, si tus gastos fijos son más altos, ajusta los porcentajes. Lo importante es que encuentres un equilibrio que funcione para ti. Reduce tus gastos sin sacrificar tu calidad de vida. Ahorrar no significa vivir como un monje. Se trata de hacer elecciones inteligentes que te permitan disfrutar de la vida mientras construyes tu futuro financiero. Identifica gastos innecesarios, revisa tus gastos mensuales y pregúntate, ¿realmente necesito esto? ¿Puedo encontrar una alternativa más económica? Aprovecha descuentos y ofertas, usa cupones, compara precios y aprovecha las promociones. Pequeños ahorros pueden sumar grandes cantidades con el tiempo. Evita las compras impulsivas, antes de comprar algo, espera 24 horas. Muchas veces, te darás cuenta de que no lo necesitas tanto como creías. Establece metas de ahorro específicas. Ahorrar sin un propósito es como navegar sin un destino. Para mantenerte motivado, es importante tener metas claras y específicas. Corto plazo, por ejemplo, ahorrar $1000 para un fondo de emergencia en los próximos 6 meses. Mediano plazo, como ahorrar $5000 para un viaje en un año. Largo plazo, como ahorrar $50,000 para la entrada de una casa en 5 años. Escribe tus metas y revísalas regularmente. Ver tu progreso te mantendrá motivado. Usa herramientas para maximizar tus ahorros. En el siglo XXI, hay muchas herramientas que pueden ayudarte a ahorrar de manera más eficiente. Desde aplicaciones hasta cuentas de ahorro de alto rendimiento, la tecnología es tu aliada. Aplicaciones de ahorro, apps como Inavo Mint te ayudan a gestionar tus finanzas y ahorrar de manera más efectiva. Cuentas de ahorro de alto rendimiento, estas cuentas ofrecen tasas de interés más altas que las cuentas tradicionales, lo que significa que tu dinero crece más rápido. Round UPS, algunas aplicaciones redondean tus compras al dólar más cercano y ahorran la diferencia. Es una forma sencilla de ahorrar sin esfuerzo. Ahorra para emergencias. Un fondo de emergencia es como un paracaídas en el juego del dinero. Esperas no necesitarlo, pero si algo sale mal, te salvará de una caída financiera. ¿Cuánto ahorrar? Lo ideal es tener de 3 a 6 meses de gastos básicos ahorrados. ¿Dónde guardarlo? En una cuenta de ahorro de fácil acceso, pero separada de tu cuenta corriente para evitar tentaciones. Conclusión del capítulo 4. Ahorrar inteligentemente no es solo guardar dinero, es crear un futuro financiero sólido y lleno de posibilidades. Con las estrategias que hemos visto en este capítulo, estás listo para tapar los agujeros de tu balde y empezar a llenarlo. En el próximo capítulo, vamos a hablar sobre inversiones. Porque, una vez que hayas dominado el arte del ahorro, el siguiente paso es hacer que tu dinero trabaje para ti. Así que prepárate, porque el juego del dinero se pone cada vez más emocionante. Capítulo 5, Inversiones 101. ¿Cómo hacer que tu dinero trabaje para ti? Imagina que tienes un pequeño árbol en tu jardín. Si lo riegas y lo cuidas, con el tiempo crecerá y dará frutos. Pero si lo ignoras, se marchitará. Lo mismo ocurre con tu dinero, si lo dejas bajo el colchón, perderá valor con el tiempo debido a la inflación.
Pero si lo inviertes, crecerá y te dará frutos. En este capítulo, vamos a explorar el mundo de las inversiones. No importa si eres un principiante absoluto o si ya tienes algo de experiencia, aquí encontrarás las bases para empezar a hacer que tu dinero trabaje para ti. Así que prepárate, porque vamos a plantar las semillas de tu futuro financiero. ¿Qué es una inversión? Una inversión es cualquier activo o recurso que adquieres con la expectativa de que generará ingresos o aumentará su valor con el tiempo. En otras palabras, es una forma de hacer que tu dinero crezca en lugar de quedarse estancado. Ejemplos comunes: acciones, bonos, bienes raíces, fondos de inversión, criptomonedas, etc. Objetivo principal: generar rendimientos que superen la inflación y te permitan alcanzar tus metas financieras. El poder del interés compuesto. El interés compuesto es como una bola de nieve que crece mientras rueda. Es el proceso por el cual tus ganancias generan más ganancias con el tiempo. Albert Einstein lo llamó la fuerza más poderosa del universo, y por una buena razón. Consejo clave: cuanto antes empieces a invertir, más tiempo tendrá tu dinero para crecer. Tipos de inversiones. Hay muchas formas de invertir, y cada una tiene sus propios riesgos y beneficios. Aquí te presento las más comunes. Acciones: cuando compras una acción, te conviertes en dueño de una pequeña parte de una empresa. Si la empresa crece, el valor de tu acción también puede aumentar. Bonos: son préstamos que le haces a una empresa o gobierno a cambio de intereses. Son menos riesgosos que las acciones, pero también ofrecen rendimientos más bajos. Bienes raíces: invertir en propiedades puede generar ingresos por alquiler y apreciación del valor de la propiedad. Fondos de inversión: estos fondos reúnen el dinero de varios inversionistas para comprar una cartera diversificada de acciones, bonos u otros activos. Criptomonedas: son activos digitales que han ganado popularidad en los últimos años. Ofrecen altos rendimientos potenciales, pero también conllevan altos riesgos. ¿Cómo empezar a invertir? Invertir puede parecer intimidante al principio, pero no tiene que ser complicado. Aquí tienes algunos pasos para empezar. Define tus metas: ¿estás invirtiendo para la jubilación, para comprar una casa o para generar ingresos pasivos? Tus metas determinarán tu estrategia. Evalúa tu tolerancia al riesgo: ¿estás dispuesto a asumir más riesgo por la posibilidad de mayores rendimientos o prefieres opciones más seguras? Empieza pequeño: no necesitas miles de dólares para empezar. Muchas plataformas te permiten invertir con cantidades mínimas. Diversifica: no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Diversificar reduce el riesgo y aumenta las posibilidades de rendimientos estables. Errores comunes de los principiantes. Invertir es emocionante, pero también puede ser peligroso si no tienes cuidado. Aquí tienes algunos errores comunes que debes evitar. Invertir sin investigar: nunca inviertas en algo que no entiendas. Tómate el tiempo para aprender sobre las opciones disponibles. Dejarse llevar por las emociones: el miedo y la codicia pueden llevarte a tomar decisiones impulsivas. Mantén la calma y sigue tu plan. No diversificar: invertir todo tu dinero en una sola acción o sector es muy arriesgado. Diversifica para proteger tu capital. Ignorar las tarifas: algunas plataformas y fondos cobran tarifas altas que pueden comerse tus rendimientos. Compara opciones antes de invertir. Herramientas y plataformas para invertir. En el siglo XXI, invertir es más accesible que nunca. Aquí tienes algunas herramientas y plataformas que pueden ayudarte a empezar. Robo-advisors: plataformas como Betterment o Wealthfront gestionan tus inversiones de manera automática, basándose en tus metas y tolerancia al riesgo. Aplicaciones de inversión: apps como Robinhood o eToro te permiten comprar acciones y otros activos desde tu teléfono. Cuentas de jubilación: si estás en Estados Unidos, considera abrir una cuenta IRA o 401(k) para ahorrar para la jubilación con ventajas fiscales. La paciencia es clave. Invertir no es un juego de azar, es un maratón, no un sprint. Los mercados suben y bajan, pero a largo plazo, tienden a crecer. La clave es mantener la calma y no dejarse llevar por las fluctuaciones a corto plazo. Consejo final: invierte de manera consistente, incluso cuando los mercados estén bajos. El tiempo es tu mejor aliado. Conclusión del capítulo 5. Ahora que conoces los conceptos básicos de las inversiones, estás listo para empezar a hacer que tu dinero trabaje para ti. Recuerda, el interés compuesto es tu mejor amigo, la diversificación es tu escudo y la paciencia es tu arma secreta. En el próximo capítulo, vamos a hablar sobre cómo proteger tu dinero. Porque, aunque invertir es esencial,
también lo es asegurarte de que lo que has construido esté a salvo. Así que prepárate, porque el juego del dinero se pone cada vez más emocionante. Capítulo 6. Juega a la defensiva. Protege tu dinero. Imagina que estás construyendo un castillo de arena en la playa. Has trabajado duro para levantarlo, pero si no lo proteges, una ola puede destruirlo en segundos. Lo mismo ocurre con tu dinero, no importa cuánto hayas ahorrado o invertido si no lo proteges adecuadamente. En este capítulo, vamos a explorar estrategias para proteger tu dinero de riesgos como deudas, emergencias, fraudes y pérdidas inesperadas. Porque en el juego del dinero, la defensa es tan importante como el ataque. Así que prepárate, porque vamos a fortalecer tu castillo financiero. Crea un fondo de emergencia. Un fondo de emergencia es como un paracaídas, esperas no necesitarlo, pero si algo sale mal, te salvará de una caída financiera. Es la primera línea de defensa para proteger tu dinero. ¿Cuánto ahorrar? Lo ideal es tener de 3 a 6 meses de gastos básicos ahorrados. Si tu trabajo es inestable o tienes muchas responsabilidades, considera ahorrar hasta 12 meses. ¿Dónde guardarlo? En una cuenta de ahorro de fácil acceso, pero separada de tu cuenta corriente para evitar tentaciones. Consejo clave, empieza pequeño. Incluso $500 pueden marcar la diferencia en una emergencia. Maneja y reduce tus deudas. Las deudas son como piedras en tu mochila financiera. Cuantas más lleves, más difícil será avanzar. Pero no todas las deudas son iguales. Algunas, como las deudas de tarjetas de crédito con altos intereses, son urgentes de pagar. Otras, como una hipoteca a bajo interés, pueden manejarse de manera más estratégica. Prioriza las deudas de alto interés, usa el método avalancha, enfócate en pagar primero las deudas con las tasas de interés más altas. Consolida tus deudas, si tienes múltiples deudas, considera consolidarlas en un préstamo con una tasa de interés más baja. Evita nuevas deudas, antes de pedir un préstamo o usar tu tarjeta de crédito, pregúntate si realmente lo necesitas. Asegura tu futuro con seguros. Los seguros son como un escudo que protege tu castillo financiero de riesgos inesperados. Aunque pueden parecer un gasto adicional, son una inversión en tu tranquilidad. Seguro de salud, esencial para cubrir gastos médicos inesperados. Si tu empleador no lo ofrece, considera comprar uno por tu cuenta. Seguro de vida, importante si tienes dependientes que dependen de tus ingresos. Asegúrate de que la cobertura sea suficiente para sus necesidades. Seguro de hogar o auto, protege tus bienes más valiosos de robos, accidentes o desastres naturales. Seguro de discapacidad, cubre tus ingresos si no puedes trabajar debido a una enfermedad o lesión. Protege tu identidad y tu dinero de fraudes. En la era digital, los fraudes y robos de identidad son más comunes que nunca. Proteger tu información personal es crucial para evitar pérdidas financieras. Usa contraseñas fuertes, combina letras, números y símbolos, y no uses la misma contraseña para múltiples cuentas. Habilita la autenticación de 2 factores, añade una capa adicional de seguridad a tus cuentas bancarias y de inversión. Revisa tus estados de cuenta, revisa regularmente tus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito para detectar transacciones sospechosas. Sé escéptico, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. No des información personal o financiera a desconocidos. Planifica para la jubilación. Proteger tu dinero también significa asegurarte de que tendrás suficiente para vivir cuando dejes de trabajar. La jubilación puede parecer lejana, pero cuanto antes empieces a planificar, mejor. Aprovecha las cuentas de jubilación, si estás en Estados Unidos, considera abrir una cuenta IRA o 401(k). Estas cuentas ofrecen ventajas fiscales y te ayudan a ahorrar de manera consistente. Invierte a largo plazo, elige inversiones que crezcan con el tiempo, como fondos indexados o ETF. Revisa tu plan regularmente, asegúrate de que estás en camino de alcanzar tus metas de jubilación y ajusta tu plan según sea necesario. Crea un testamento y un plan de sucesión. Proteger tu dinero también significa asegurarte de que esté bien gestionado después de tu partida. Un testamento y un plan de sucesión son esenciales para proteger a tus seres queridos y tu patrimonio. Haz un testamento, especifica cómo quieres que se distribuyan tus bienes después de tu muerte. Considera un fideicomiso puede ayudarte a gestionar y proteger tus activos, especialmente si tienes una situación financiera compleja. Designa beneficiarios, asegúrate de que tus cuentas bancarias, inversiones y seguros tengan beneficiarios designados. Mantente informado y adaptable. El mundo financiero está en constante cambio,
y lo que funciona hoy puede no funcionar mañana. Mantente informado sobre las tendencias económicas, los cambios en las leyes fiscales y las nuevas oportunidades de inversión. Lee y aprende, sigue blogs, podcasts y libros sobre finanzas personales. Revisa tu plan financiero, ajusta tu estrategia según tus circunstancias y los cambios en el mercado. Busca asesoramiento profesional. Si tienes dudas, considera consultar a un asesor financiero certificado. Conclusión del capítulo 6. Proteger tu dinero es tan importante como ganarlo y hacerlo crecer. Con un fondo de emergencia, un manejo inteligente de deudas, seguros adecuados y una planificación cuidadosa, puedes asegurar que tu castillo financiero esté a salvo de riesgos inesperados. En el próximo capítulo, vamos a hablar sobre la mentalidad ganadora. Porque, aunque las estrategias y herramientas son esenciales, tu actitud y mentalidad son lo que realmente marcarán la diferencia en el juego del dinero. Así que prepárate, porque el juego se pone cada vez más interesante. Capítulo 7. El poder de la mentalidad ganadora. Imagina que estás en una carrera. Tienes el equipo adecuado, has entrenado duro y conoces la ruta. Pero si no crees que puedes ganar, es probable que no lo hagas. Lo mismo ocurre con el dinero. Tu mentalidad es el motor que impulsa tus decisiones financieras. En este capítulo, vamos a explorar cómo desarrollar una mentalidad ganadora. Porque, aunque las estrategias y herramientas son importantes, es tu actitud la que determinará si ganas o pierdes en el juego del dinero. Así que prepárate, porque vamos a trabajar en tu mente tanto como en tu bolsillo. La mentalidad de abundancia vs. La mentalidad de escasez. La forma en que ves el mundo tiene un impacto directo en tus decisiones financieras. Las personas con una mentalidad de abundancia creen que hay suficiente para todos y que las oportunidades son ilimitadas. Por otro lado, las personas con una mentalidad de escasez ven el mundo como un lugar limitado, donde cada éxito de alguien más es una pérdida para ellos. Ejercicio práctico. Cada vez que te encuentres pensando en términos de escasez, no tengo suficiente, nunca podré ahorrar, cambia el enfoque a la abundancia. Hay muchas formas de ganar más, cada pequeño ahorro cuenta. Consejo clave, rodéate de personas que tengan una mentalidad de abundancia. Su actitud positiva puede ser contagiosa. Enfócate en lo que puedes controlar. En el juego del dinero, hay muchas cosas que están fuera de tu control, la economía, los mercados, las decisiones de otras personas. Pero también hay muchas cosas que sí puedes controlar, tus hábitos, tus decisiones y tu actitud. Ejercicio práctico, haz una lista de las cosas que te preocupan en tus finanzas. Luego, identifica cuáles están bajo tu control y cuáles no. Enfócate en las primeras y deja de preocuparte por las segundas. Consejo clave, la disciplina y la consistencia son más poderosas que la suerte o el talento. Aprende de los errores. Todos cometemos errores, pero lo que importa es cómo los manejamos. En lugar de verlos como fracasos, los errores son oportunidades para aprender y crecer. Ejercicio práctico, piensa en un error financiero que hayas cometido en el pasado. ¿Qué aprendiste de él? ¿Cómo puedes usar esa lección para tomar mejores decisiones en el futuro? Consejo clave, no te castigues por los errores. En su lugar, pregúntate, ¿qué puedo hacer diferente la próxima vez? Cultiva la paciencia y la persistencia. El éxito financiero no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere tiempo, esfuerzo y, sobre todo, paciencia. Las personas con una mentalidad ganadora entienden que el camino puede ser largo, pero que cada paso cuenta. Ejercicio práctico, establece metas a corto, mediano y largo plazo. Celebra los pequeños logros en el camino, pero mantén el enfoque en la meta final. Consejo clave, recuerda la regla del interés compuesto. Pequeñas acciones consistentes pueden generar grandes resultados con el tiempo. Desarrolla la resiliencia financiera. La resiliencia es la capacidad de recuperarte de los golpes y seguir adelante. En el juego del dinero, habrá altibajos, pero lo importante es cómo te levantas después de cada caída. Ejercicio práctico, piensa en un momento difícil que hayas superado en el pasado. ¿Qué habilidades o recursos te ayudaron a salir adelante? ¿Cómo puedes aplicar esa experiencia a tus finanzas? Consejo clave, un fondo de emergencia es una de las mejores formas de construir resiliencia financiera. Visualiza tu éxito. La visualización es una técnica poderosa que usan muchos atletas y empresarios exitosos. Consiste en imaginar claramente tus metas y cómo te sentirás al alcanzarlas. Esto no solo te motiva, sino que también te ayuda a mantener el enfoque. Ejercicio práctico, cierra los ojos e imagina que has alcanzado tus metas financieras. ¿Cómo te sientes?
¿Qué haces con tu tiempo? ¿Cómo es tu vida? Usa esta imagen como motivación para seguir adelante. Consejo clave: crea un tablero de visión con imágenes y frases que representen tus metas financieras. Colócalo en un lugar donde lo veas todos los días. Practica la gratitud. La gratitud es una de las herramientas más poderosas para desarrollar una mentalidad ganadora. Cuando te enfocas en lo que tienes en lugar de lo que te falta, cambia tu perspectiva y te sientes más motivado para seguir adelante. Ejercicio práctico: cada noche, escribe 3 cosas por las que estás agradecido en el ámbito financiero. Puede ser algo tan simple como tener un techo sobre tu cabeza o haber ahorrado $10 este mes. Consejo clave: la gratitud no solo mejora tu mentalidad, sino que también reduce el estrés y aumenta tu bienestar general. Aprende a decir no. Una mentalidad ganadora también implica saber establecer límites. Decir no a gastos innecesarios, a oportunidades que no alinean con tus metas o a personas que drenan tu energía es esencial para mantener el enfoque. Ejercicio práctico: identifica una situación en la que te cuesta decir no. Practica cómo responder de manera asertiva pero respetuosa. Consejo clave: cada no es un sí a tus metas y prioridades. Conclusión del capítulo 7. Desarrollar una mentalidad ganadora no es algo que ocurra de la noche a la mañana, pero con práctica y consistencia, puedes transformar tu forma de pensar y, en consecuencia, tus resultados financieros. Recuerda, tu mente es tu activo más poderoso. En el próximo capítulo, vamos a hablar sobre cómo la tecnología puede ser tu aliada en el juego del dinero. Porque, en un mundo cada vez más digital, saber aprovechar las herramientas tecnológicas puede marcar la diferencia. Así que prepárate, porque el juego se pone cada vez más emocionante. Capítulo 8. Tecnología y finanzas. Tus aliados en el siglo XXI. Imagina que estás jugando un videojuego. Tienes 2 opciones: jugar con un control viejo y desgastado o usar uno nuevo con funciones avanzadas que te dan ventaja. La elección es obvia, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el dinero. En el siglo XXI, la tecnología es tu control avanzado en el juego del dinero. En este capítulo, vamos a explorar cómo puedes aprovechar las herramientas tecnológicas para gestionar tus finanzas de manera más eficiente, tomar decisiones informadas y alcanzar tus metas más rápido. Así que prepárate, porque vamos a subir de nivel en el juego del dinero. Aplicaciones de gestión financiera. Las aplicaciones de gestión financiera son como tu entrenador personal en el juego del dinero. Te ayudan a organizar tus ingresos, gastos, ahorros e inversiones en un solo lugar. Ejemplos populares: Mint, INAP, Pocketware. Beneficios: te permiten ver tu situación financiera en tiempo real, establecer presupuestos y recibir alertas cuando te excedes en tus gastos. Consejo clave: elige una aplicación que se adapte a tus necesidades y úsala de manera consistente. Plataformas de inversión automatizadas, robo-advisors. Los robo-advisors son como pilotos automáticos para tus inversiones. Usan algoritmos para gestionar tu cartera de inversiones de manera automática, basándose en tus metas y tolerancia al riesgo. Ejemplos populares: Betterment, Wealthfront, Ellevest. Beneficios: bajas tarifas, diversificación automática y acceso a estrategias de inversión avanzadas. Consejo clave: ideal para principiantes o para quienes no tienen tiempo para gestionar sus inversiones manualmente. Banca digital y fintech. La banca digital y las fintech, tecnologías financieras, han revolucionado la forma en que gestionamos nuestro dinero. Desde cuentas de ahorro de alto rendimiento hasta préstamos rápidos, estas herramientas ofrecen soluciones más eficientes y accesibles. Ejemplos populares: Chime, N26, Revolut. Beneficios: menores tarifas, mayor transparencia y acceso a servicios innovadores como Round UPS, redondeo de compras para ahorrar. Consejo clave: compara diferentes opciones para encontrar la que mejor se adapte a tus necesidades. Herramientas de educación financiera. La tecnología también ha democratizado el acceso a la educación financiera. Ahora, puedes aprender sobre finanzas personales, inversiones y emprendimiento desde la comodidad de tu hogar. Ejemplos populares: Coursera, Udemy, Khan Academy. Beneficios: cursos accesibles, desde conceptos básicos hasta temas avanzados, impartidos por expertos. Consejo clave: dedica tiempo a aprender algo nuevo cada semana. La educación financiera es una inversión que siempre da rendimientos. Aplicaciones de ahorro automático. Ahorrar puede ser difícil, pero las aplicaciones de ahorro automático hacen que sea más fácil y sin esfuerzo. Estas herramientas redondean tus compras, analizan tus gastos y transfieren pequeñas cantidades a una cuenta de ahorros.
Ejemplos populares: Akerns, Capital, Digi. Beneficios: ahorras sin darte cuenta y construyes un fondo de emergencia o de inversión poco a poco. Consejo clave: combina estas aplicaciones con un presupuesto para maximizar tus ahorros. Plataformas de crowdfunding e inversión colectiva. El crowdfunding y la inversión colectiva son formas innovadoras de financiar proyectos o invertir en empresas prometedoras. Estas plataformas conectan a inversionistas con emprendedores y proyectos que necesitan capital. Ejemplos populares: Kickstarter, para proyectos creativos; Seed Invest, para startups; GoFundMe, para causas personales. Beneficios: oportunidades de inversión diversificadas y acceso a proyectos emocionantes. Consejo clave: investiga bien antes de invertir y diversifica para reducir riesgos. Criptomonedas y blockchain. Las criptomonedas y la tecnología blockchain han cambiado el panorama financiero. Aunque son inversiones volátiles, ofrecen oportunidades únicas para aquellos dispuestos a aprender y asumir riesgos. Ejemplos populares: Bitcoin, Ethereum, Binance. Beneficios: descentralización, transparencia y potencial de altos rendimientos. Consejo clave: si decides invertir en criptomonedas, hazlo con una pequeña parte de tu cartera y solo con dinero que puedas permitirte perder. Herramientas de seguridad financiera. En un mundo digital, proteger tu información financiera es más importante que nunca. Las herramientas de seguridad te ayudan a mantener tus datos a salvo de fraudes y robos. Ejemplos populares: LastPass, gestor de contraseñas; Norton, antivirus; Experian, monitoreo de crédito. Beneficios: protección contra hackers, fraudes y robos de identidad. Consejo clave: usa contraseñas fuertes, habilita la autenticación de 2 factores y revisa regularmente tus cuentas. Automatización de finanzas. La automatización es como tener un asistente personal que gestiona tus finanzas por ti. Desde pagar facturas hasta invertir, estas herramientas te ahorran tiempo y reducen errores. Ejemplos populares: Zapier, automatización de tareas; Bill.com, pago de facturas; AutoInvest, inversiones automáticas. Beneficios: mayor eficiencia, menos estrés y más tiempo para enfocarte en lo que realmente importa. Consejo clave: automatiza tareas repetitivas, pero revisa regularmente para asegurarte de que todo funcione correctamente. Comunidades y redes financieras en línea. Las comunidades en línea son como tu equipo en el juego del dinero. Te permiten conectarte con personas que comparten tus metas, aprender de sus experiencias y obtener apoyo. Ejemplos populares: Reddit Personal Finance, Facebook Groups, Clubhouse. Beneficios: acceso a consejos prácticos, inspiración y motivación. Consejo clave: participa activamente, haz preguntas y comparte tus propias experiencias. Conclusión del capítulo 8. La tecnología ha transformado el juego del dinero, ofreciendo herramientas que hacen que gestionar tus finanzas sea más fácil, eficiente y accesible. Desde aplicaciones de ahorro hasta plataformas de inversión, estas herramientas son tus aliadas en el camino hacia la libertad financiera. En el próximo capítulo, vamos a hablar sobre cómo construir un legado financiero. Porque, aunque ganar el juego del dinero es importante, también lo es asegurarte de que lo que has construido tenga un impacto duradero. Así que prepárate, porque el juego se pone cada vez más emocionante. Capítulo 9. Construye tu legado financiero. Imagina que estás plantando un árbol. Sabes que no disfrutarás de su sombra mañana, pero lo plantas porque quieres que otros la disfruten en el futuro. Lo mismo ocurre con tu legado financiero, no se trata solo de lo que construyes para ti, sino de lo que dejas para los demás. En este capítulo, vamos a explorar cómo puedes construir un legado financiero que trascienda tu vida y beneficie a tus seres queridos, tu comunidad y, tal vez, incluso al mundo. Así que prepárate, porque vamos a hablar de cómo dejar una huella que perdure. Define qué significa un legado para ti. Antes de empezar a construir, es importante saber qué quieres dejar atrás. Un legado financiero no es solo dinero, puede ser educación, oportunidades, valores o incluso un impacto social. Ejercicio práctico: tómate un momento para reflexionar. ¿Qué quieres que digan de ti cuando ya no estés? ¿Cómo quieres que tu dinero impacte a los demás? Consejo clave: tu legado no tiene que ser monumental. Incluso pequeñas acciones pueden tener un gran impacto con el tiempo. Planifica para la jubilación. Un legado financiero comienza con una jubilación bien planificada. Si no tienes suficiente para vivir en tus años dorados, será difícil dejar algo para los demás. Herramientas clave: cuentas de jubilación como 401(k), IRA o planes de pensiones. Consejo clave: empieza a ahorrar para la jubilación lo antes posible.
El interés compuesto es tu mejor aliado. Crea un testamento y un plan de sucesión. Un testamento es como el manual de instrucciones de tu legado. Especifica cómo quieres que se distribuyan tus bienes después de tu muerte. Sin él, las decisiones quedarán en manos de un juez, lo que puede generar conflictos y gastos innecesarios. Elementos clave: designa beneficiarios, nombra un albacea y especifica cómo quieres que se manejen tus deudas y activos. Consejo clave: revisa y actualiza tu testamento regularmente, especialmente después de eventos importantes como matrimonios, divorcios o nacimientos. Considera un fideicomiso. Un fideicomiso es una herramienta poderosa para gestionar y proteger tus activos. Te permite controlar cómo y cuándo se distribuirán tus bienes, incluso después de tu muerte. Beneficios: evita el proceso de sucesión, reduce impuestos y protege tus activos de reclamaciones legales. Consejo clave: consulta a un abogado especializado en planificación patrimonial para determinar si un fideicomiso es adecuado para ti. Educa a tus herederos. Un legado financiero no es solo dinero, también es conocimiento. Educar a tus hijos o herederos sobre finanzas personales es una de las mejores formas de asegurar que tu legado perdure. Estrategias clave: enséñales sobre ahorro, inversión, presupuestos y deudas desde una edad temprana. Consejo clave: usa ejemplos prácticos y herramientas como aplicaciones de finanzas para hacer el aprendizaje más interactivo. Invierte en seguros de vida. Un seguro de vida es una forma efectiva de proteger a tus seres queridos después de tu muerte. Proporciona un pago que puede cubrir gastos funerarios, deudas y necesidades futuras. Tipos de seguros: seguro de vida a término, más económico, o seguro de vida permanente, con valor en efectivo. Consejo clave: asegúrate de que la cobertura sea suficiente para las necesidades de tus beneficiarios. Apoya causas que te importan. Tu legado no tiene que limitarse a tu familia. Puedes dejar un impacto positivo en tu comunidad o en el mundo apoyando causas que te importan. Opciones: donaciones a organizaciones benéficas, creación de una fundación o becas educativas. Consejo clave: investiga las organizaciones a las que donas para asegurarte de que usan los fondos de manera efectiva. Documenta tus deseos y valores. Un legado no es solo sobre dinero, también es sobre los valores y lecciones que quieres transmitir. Documentar tus deseos y valores puede ayudar a guiar a tus seres queridos después de tu partida. Formas de hacerlo: cartas, vídeos o reuniones familiares donde compartas tus pensamientos y experiencias. Consejo clave: sé claro y específico. Tus palabras pueden ser una fuente de inspiración y guía. Revisa y ajusta tu plan regularmente. La vida cambia, y tu plan de legado debe cambiar con ella. Revisar y ajustar tu plan regularmente asegura que siga alineado con tus metas y circunstancias actuales. Momentos clave: después de eventos importantes como matrimonios, divorcios, nacimientos o cambios financieros significativos. Consejo clave: trabaja con un asesor financiero o abogado para asegurarte de que tu plan esté actualizado. Vive de acuerdo a tu legado. El mejor legado es el que vives cada día. Tus acciones, decisiones y valores tienen un impacto en los demás, incluso mientras estás vivo. Ejemplos: ser generoso, enseñar con el ejemplo, vivir de manera sostenible. Consejo clave: no esperes hasta el final para empezar a construir tu legado. Empieza hoy. Conclusión del capítulo 9. Construir un legado financiero no es solo un acto de generosidad, es una forma de asegurar que tu impacto en el mundo perdure. Ya sea a través de una planificación cuidadosa, la educación de tus herederos o el apoyo a causas que te importan, tu legado puede ser una fuente de inspiración y oportunidades para los demás. En el próximo capítulo, vamos a hablar sobre cómo convertirte en un maestro del juego del dinero. Porque, aunque construir un legado es importante, también lo es disfrutar del viaje y celebrar tus logros. Así que prepárate, porque el juego se pone cada vez más emocionante. Capítulo 10. Conviértete en un maestro del juego del dinero. Has llegado al final del viaje, pero en realidad, este es solo el comienzo. A lo largo de este audiolibro, has aprendido las reglas del juego del dinero, has explorado estrategias para ganar y has descubierto cómo proteger y construir un legado duradero. Ahora es el momento de dar el siguiente paso: convertirte en un maestro del juego del dinero. En este capítulo, vamos a consolidar todo lo que has aprendido y a darte las herramientas para seguir avanzando. Porque el juego del dinero no tiene un final, es un viaje de aprendizaje y crecimiento constante. Así que prepárate, porque vamos a cerrar con broche de oro. Revisa tus progresos. El primer paso para convertirte en un maestro es saber dónde estás.
Revisar tus progresos te permite celebrar tus logros y ajustar tu estrategia si es necesario. Ejercicio práctico, toma un momento para revisar tus metas financieras. ¿Qué has logrado hasta ahora? ¿Qué ajustes necesitas hacer? Consejo clave, celebra cada pequeño logro. Cada paso cuenta en el camino hacia la maestría. Mantén la disciplina y la consistencia. La disciplina es lo que te lleva de donde estás a donde quieres estar. Y la consistencia es lo que te mantiene en el camino, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Estrategias clave, automatiza tus ahorros e inversiones, sigue tu presupuesto y revisa tus finanzas regularmente. Consejo clave, recuerda que el éxito financiero no es un sprint, es un maratón. La consistencia es tu mejor aliada. Sigue aprendiendo. El mundo de las finanzas está en constante cambio, y para ser un maestro, debes estar dispuesto a seguir aprendiendo. La educación financiera es una inversión que siempre da rendimientos. Recursos clave, libros, podcasts, cursos en línea, seminarios y comunidades financieras. Consejo clave, dedica tiempo cada semana a aprender algo nuevo sobre finanzas. El conocimiento es poder. Adapta tu estrategia. Lo que funciona hoy puede no funcionar mañana. Para ser un maestro del juego del dinero, debes ser flexible y estar dispuesto a adaptar tu estrategia según cambien tus circunstancias y el mundo a tu alrededor. Ejemplos, cambios en el mercado, nuevas oportunidades de inversión, cambios en tus metas personales. Consejo clave, revisa y ajusta tu plan financiero regularmente. La flexibilidad es clave para el éxito a largo plazo. Encuentra un mentor o un equipo. Nadie llega a la cima solo. Encontrar un mentor o un equipo de personas que compartan tus metas puede acelerar tu camino hacia la maestría. Beneficios, acceso a consejos prácticos, apoyo emocional y nuevas perspectivas. Consejo clave, busca personas que ya hayan logrado lo que tú quieres lograr y aprende de ellas. Enseña a otros. Una de las mejores formas de dominar algo es enseñándolo a otros. Compartir lo que has aprendido no solo ayuda a los demás, sino que también refuerza tu propio conocimiento. Formas de hacerlo, escribe un blog, da charlas, crea contenido en redes sociales o simplemente habla con amigos y familiares. Consejo clave, enseñar es una forma poderosa de consolidar tu aprendizaje y de dejar un impacto positivo en el mundo. Mantén el enfoque en tus metas. En el juego del dinero, es fácil distraerse con oportunidades brillantes o con los altibajos del mercado. Pero para ser un maestro, debes mantener el enfoque en tus metas a largo plazo. Estrategias clave, revisa tus metas regularmente, visualiza tu éxito y recuerda por qué empezaste. Consejo clave, no dejes que las distracciones te alejen de tu camino. Mantén los ojos en el premio. Celebra tus logros. Celebrar tus logros es una forma poderosa de mantener la motivación y de reconocer el progreso que has hecho. No importa cuán pequeños sean los logros, cada uno es un paso más cerca de la maestría. Formas de celebrar, haz algo especial por ti mismo, comparte tus logros con seres queridos o simplemente tómate un momento para reflexionar. Consejo clave, la celebración no es solo un premio, es una forma de recordarte que estás en el camino correcto. Sé resiliente. En el camino hacia la maestría, habrá obstáculos y fracasos. Pero lo que importa no es cuántas veces te caes, sino cuántas veces te levantas. Estrategias clave, aprende de los errores, mantén una mentalidad positiva y recuerda que cada caída es una oportunidad para crecer. Consejo clave, la resiliencia no es algo con lo que se nace, es algo que se construye con el tiempo. Disfruta del viaje. Finalmente, recuerda que el juego del dinero no es solo sobre ganar, es sobre disfrutar del viaje. Las finanzas son una herramienta para vivir la vida que deseas, no un fin en sí mismas. Consejo clave, tómate el tiempo para disfrutar de lo que has construido, para compartir con tus seres queridos y para perseguir tus pasiones. Al final del día, eso es lo que realmente importa. Recuerda, el juego del dinero es para toda la vida, pero ahora tienes las reglas para ganar. Así que sal ahí fuera, juega con estrategia y disciplina, y conviértete en el maestro del juego del dinero que estás destinado a ser. Has llegado al final de este audiolibro, pero en realidad, este es solo el comienzo de tu viaje en el juego del dinero. A lo largo de estos capítulos, has aprendido las reglas, has explorado estrategias y has descubierto cómo proteger y construir un legado duradero. Ahora tienes las herramientas, el conocimiento y la mentalidad para ganar. Pero recuerda, el juego del dinero no tiene un final. Es un viaje de aprendizaje, crecimiento y adaptación constante. Los mercados cambian, las economías fluctúan y tus circunstancias personales evolucionan. Por eso,
La clave para ganar no es solo saber las reglas, sino estar dispuesto a seguir aprendiendo, ajustando y avanzando. Ahora es el momento de tomar acción. No dejes que lo que has aprendido se quede solo en teoría. Aplica estas lecciones en tu vida diaria. Revisa tus finanzas hoy mismo, haz un diagnóstico de tu situación actual, establece metas claras y crea un plan para alcanzarlas. Empieza pequeño, pero empieza ya, no necesitas miles de dólares para empezar a ahorrar o invertir. Cada pequeño paso cuenta. Comparte lo que has aprendido, enseña a otros, habla con tus seres queridos sobre finanzas y construye una comunidad de personas que compartan tus metas. El poder de la mentalidad ganadora. En este viaje, tu mentalidad será tu mayor aliada. Las finanzas no son solo números, son decisiones, hábitos y actitudes. Cultiva una mentalidad de abundancia, enfócate en lo que puedes controlar y aprende de cada error. Recuerda, el éxito no es un destino, es un camino. Celebra el viaje. Finalmente, no olvides disfrutar del viaje. El dinero es una herramienta para vivir la vida que deseas, no un fin en sí mismo. Celebra tus logros, comparte con tus seres queridos y persigue tus pasiones. Al final del día, eso es lo que realmente importa. Un mensaje final. El juego del dinero es para toda la vida, pero ahora tienes las reglas para ganar. Has aprendido a jugar con estrategia, disciplina y propósito. Así que sal ahí fuera, toma las riendas de tus finanzas y conviértete en el maestro del juego del dinero que estás destinado a ser. Gracias por acompañarme en este viaje. Ahora es tu turno de escribir tu propia historia de éxito financiero. El juego acaba de comenzar.